con boleto. Ya. El crimen ocurrió durante una transmisión en vivo de un show de circo en Manta. En el video se escucharon los disparos del ataque que dejó 2 muertos y 2 heridos anoche. Las víctimas son un asambleísta alterno de Los Ríos por la Revolución Ciudadana, Cristian Emilio Nieto, y su esposa, que lo acompañaba. Así lo confirmó el jefe policial de Manabí, Favari Montalvo. El uniformado señaló que se trataría de una muerte direccionada y que los sicarios fueron a atacar directamente a Nieto, que era el encargado del funcionamiento del circo. Producto de la balacera, las personas que acudieron al espectáculo salieron corriendo de las gradas, desesperadas por refugiarse y también para auxiliar a las víctimas. Transportistas nicaragüenses afiliados al partido de gobierno desde ya han empezado una campaña para postular al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para las elecciones generales de 2026. Gracias a las gestiones de nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, nosotros estamos comprometidos con el pueblo de Nicaragua. Junto a las instituciones gubernamentales, los motoristas aprovecharon un donativo de 250 buses chinos para vestir camisetas y gorras que dicen Daniel y Rosario 2026. Seguimos bendecidos, prosperados y en victorias gracias a nuestro buen gobierno. Algunos analistas han lamentado que el gobierno de Daniel Ortega una vez más excluirá a la oposición de unos comicios, como ha ocurrido desde el año 2016. Yo siempre he dicho que Daniel Ortega jamás va a dejar de ser el candidato eterno del Frente Sandinista hasta el día que se muera. Aunque faltan 2 años para las votaciones, grupos de oposición desde ya califican el proceso como una farsa. Daniel Ortega lo tiene claro y Rosario Murillo. Ellos saben que el pueblo nicaragüense no los quiere. Con una oposición medianamente cohesionada, pierde. Recientemente, el presidente Daniel Ortega dejó claro que no tiene intenciones de dialogar con Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales de 2026, a pesar que para esa fecha tendrá 80 años. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba.